Hola, ¿cómo estamos? Esta es la 11ª sesión del taller de cine documental. Ya estamos en preproducción y bueno, el tema va a ser igual preproducción, que es muy importante porque hay que tomar en cuenta muchas cosas antes de empezar a rodar, ¿no? Y creo que ya es tiempo de que ustedes sepan y tomen en cuenta estos consejos. Bienvenidos a esta sesión. Como les digo, es la 11ª sesión del taller de cine documental. Ya estamos ya casi iniciando para hacer producción documental y hoy nos toca hablar sobre preproducción y le digo a Gabriel a ver si nos pasa ahorita las diapositivas para ver un poquito. Y bueno, pues gracias al taller, a la Secretaría de Cultura, a Colectivo Nado Mundo y también a ustedes por hacer de este taller eh, un espacio para el diálogo, el conocimiento y también la producción documental. Muy bien, pues hoy nos toca ver en esta 11ª sesión de taller de cine documental, preproducción, que esto es muy importante porque a veces se nos pasan cosas antes de la producción, ¿no? De empezar a rodar el documental. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Medidas a tomar en cuenta para la producción, ¿no? Hay que hacer primero, como les habíamos dicho antes, un guión sobre el tema en el que se va a llevar el documental, ¿no? Tenemos que tener claro qué es lo que qué se va a abordar, ¿no? Contar con los personajes, ¿no? Para poder hacer este guión o tener una idea de lo que se va a grabar, ¿no? Porque a veces uno ocurre que sí sabe algo del tema, pero no tiene ni al personaje, ¿no? O sea, no está un poquito en tabula rasa. Entonces creo que en ese sentido, en esa hoja en blanco, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para buscar a nuestros personajes y sobre eso hacer un guión, un pequeño guión que nos dé como una guía, porque ya saben que el documental todo cambia, ¿no? No es preciso. Hay que también elegir una persona así, ¿no? Si es el caso, como personaje, ver dónde se desenvuelve, como les habíamos dicho en otros momentos, para ver cómo vamos a grabar, ¿no? Hay que hacer también una visita al lugar donde se va a grabar para que tomemos en cuenta, como nos han dado eh, 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 los comentarios y también las sugerencias de algunos documentalistas que han estado invitados en este taller, pues sí hay que ver primero dónde es el personaje, dónde habita, cómo oscila, cuál es su historia de vida, ¿no? Para que tengamos la posibilidad de ver qué vamos a tomar en cuenta para grabar. Por eso es importante hacer la visita al lugar donde se va a grabar o el scouting. También es importantísimo contemplar la logística del equipo, tanto técnico, ¿no? O sea, ¿qué vamos a grabar? Con un celular, ¿qué vamos a grabar? Vamos a llevar un tripié, un rebote, o solo un celular y un micrófono, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Cuando se tiene el recurso limitado, pues se puede grabar con un celular, como les habíamos dicho, un micrófono y también si se tiene ya algo más macro, ¿no? Y ya un recurso amplio, pues se tiene que contar con un equipo de logística donde más grande, ¿no? Sería el equipo humano, que sería, pues, no sé, darle una tarea al fotógrafo, al sonidista, al que te va a ayudar en producción, al que te va a ayudar eh, para hacer tal vez un trámite y se pueda grabar, ¿no? O hacer la empatía a otro personaje que sea como, como un segundo personaje dentro de la historia, ¿no? Entonces eso es importante. También hay que contemplar o tener en cuenta el transporte, ¿no? ¿Quién nos va a llevar, ¿no? Eh, si un cuate, si vamos a contratar un taxi, contemplar también la comida, ¿no? Si se lleva tanto para uno, si es individual, o dos personas, o si se tiene el recurso para darles de comer al equipo, ¿no? Al camarógrafo, al que hace fotografía fija, al que hace también al que hace sonido, ¿no? O al que te ayuda en producción. Entonces, que es importantísimo eso, ¿no? Porque a veces resulta que pues, se nos va esas pequeñas cosas y
pues sí, el trabajo luego es muy cansado de hacer documental, que es muy rico y no, es muy rico, pero resulta que también se nos olvida eso y eso hay que tomarlo en cuenta, hacerse sus tortitas cuando no hay recursos, su agua y una frutita por ahí, ¿no? Y bueno, yo se los pongo ahí en pie. También del equipo, antes de pasar al otra, hay que tener en cuenta que hay que cargar el equipo antes, como se les había dicho, las pilas o en este caso poner una buena mochila, ¿no? El tripié, el boom, el rebote. Si se va a hacer algo en interior, pues verlo de una mínimo luz, ¿no? Para que te ayude un poquito con la luz natural también. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ponerlo en una maleta antes, tener bien las pilas bien cargaditas, llevar unas 2 o 3 pilitas, si se va a grabar más horas, y si se va a llevar celular, pues llevar su cargador, y aparte una buena extensión, ¿no? Para que veas y te des cuenta dónde puedes y quién te puede echar la mano para cargar tu celular, ¿no? Eso es importantísimo. Medidas a tomar en cuenta para la producción, ¿no? Como lo habíamos dicho, ya habíamos hablado del guión, es volver a lo mismo, entonces hay que tener eso muy claro. Pasamos a la siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta también el clima, ¿no? Las horas donde se va a grabar el documental, porque sucede que uno piensa que va a salir, que va a llover o que va a salir el sol y de repente en la Ciudad de México pues oscilan todos los climas y eso también es muy rico para la producción, ¿no? Tanto en lo sonoro como en lo visual. Entonces, sí es importante llevarse una paragüita, ¿no? O una lonita, unas bolsas, porque hay que cuidar el equipo, tan pequeño que sea, tan reducido, hay que cuidarlo, siempre hay que cuidar el equipo. Y hay que tener, hay que hacer como un grupo o uno mismo, tener como un plan de seguridad, ¿no? Para poder documentar adecuadamente, ¿no? Porque resulta que también si vamos a Nezayor o a Tepisur o a Iztaparrata o a otro espacio, ¿no? Donde hay pues hay violencia, ¿no? Como saben, hay inseguridad, pues hay que tener a alguien que sea de ese barrio, ¿no? Para que te pueda llevar y traer bien, ¿no? Te dé seguridad, tanto para tu equipo técnico como también lo más importante para su seguridad de ustedes, el equipo humano. Dice, hay que tener en cuenta los cuidados que se van a tener con el equipo, ¿no? O sea, durante la grabación ya se les había dicho, hay que cuidar el equipo como si fuera oro, ¿no? O sea, como que eso te dé de comer, hay que tener, que no les lleguen a dar golpes, ¿no? Que no se vaya a mojar. Entonces, todo esto es muy importante y si vamos en un equipo más amplio, pues darle, hacerlo platicarlo y que todos tengamos la capacidad de cuidar ese equipo, ¿no? Porque es valioso. Tener en cuenta también las medidas sanitarias por el COVID, eso es importantísimo hoy, ¿no? Por eso no hemos salido a grabar, ¿no? Porque sí se les pide que vayan muy adecuados, ¿no? O sea, con el cubrebocas, con su gel, tomar la distancia, ¿no? Si se puede poner algo al micrófono o un trapito para limpiar el celular, o sea, todo eso es muy importantísimo, porque sí estamos en un proceso muy difícil que vive la humanidad y también es importante que tengan esas medidas ustedes, ¿no? Y nosotros se los pedimos de favor. Tener también, tener listo el equipo de accesorios, ya se les había dicho, ¿no? Sí, eso sí es importantísimo. Resulta que una vez yo también salí a grabar algo sobre reciclaje, un personaje importante, en este caso, que hace moda de reciclaje, hace pasarelas ya en varios museos, en varios galerías, y de hecho ya había expuesto en Sebastián, en la casa de Sebastián, el escultor del caballito, y resulta que llevé 2 cámaras y se me olvidaron las pilas. Nomás porque era mi cuate, pero imagínate la pena, ¿no? Por no preparar antes el equipo, ¿no? O sea, un día antes, a ver, ahí están las pilas, ya están cargadas, las guardo en mi maletita, ¿no? Las tengo ahí y salgo con todo, hasta con las tortas, y resulta que no llevo las pilas. Bueno, lo bueno que era mi amigo, pero imagínate la pena también. Y si no hubiera sido también mi amigo, pues es una super pena. O sea, hay que tener en cuenta eso y es lo que se les recomienda para la producción, para la preproducción, porque son medidas que nos pueden ayudar un poquito.
Y bueno, esto es parte de la sesión onceava de este taller de cine documental y comentarles que ya debemos empezar a grabar, ¿no? Entonces, por eso son las medidas adecuadas para que ustedes ya se animen a grabar. Y ahora les vamos a pasar unos programas muy interesantes que ha hecho el 11 sobre memoria urbana, ¿no? En este caso, sobre la traza, la historia de cómo ha evolucionado algunas partes de la Ciudad de México, son re buenísimos. Este chavo es picudo, se me olvidó ahorita el nombre, pero se llama igual que yo, Fernando. Y bueno, pues sale mucho en Canal 11, yo creo que ustedes lo han visto, y para que se den ustedes una idea, ¿no? Se los pasamos y ahorita volvemos. Gracias. Esperemos que Gaby les comparta Ubicada al sur de la Ciudad de México y con una larga historia que llega hasta la época prehispánica, la antigua villa de Coyoacán mantiene el atractivo de un rumbo apartado del bullicio de la gran urbe, con múltiples rincones que invitan a perderse entre viejos relatos. El buen clima y la vegetación la hicieron un destino favorito para construir viviendas de campo, y en tiempos más recientes, sus calles y edificios se han convertido en un importante polo turístico, además del sitio ideal para disfrutar una mañana con la familia o una tarde con los amigos. El coyote es el símbolo de esta localidad y su figura adorna el Palacio de Gobierno, que la crónica popular asocia con Hernán Cortés, aunque el inmueble actual fue construido en el siglo XVIII. Así se veía a finales del XIX, con un ambiente provinciano que décadas después comenzó a transformarse. Hoy es la sede de la alcaldía y, como sucede en la mayoría de las poblaciones coloniales, su fachada resalta en el corazón del espacio urbano. Justo enfrente se extiende la Plaza Hidalgo, adornada con un kiosco que llegó aquí en la década de 1900 y todos los días recibe a los estudiantes de las escuelas cercanas. La variedad de personas que transitan por aquí es visible en esta fotografía de los años 80, donde hombres y mujeres hacen fila para hablar en una caseta telefónica. En el lado sur de la plaza, el templo de San Juan Bautista es el centro de la tradición local y forma parte de un conjunto religioso que tiene su origen en el siglo XVI. William Henry Jackson lo retrató alrededor de 1890, y aunque su aspecto se ha mantenido casi idéntico, no es fácil reconocerlo sin la intensa vida que lo rodea. Desde las alturas se distingue la forma de la nave, una estructura moderna que reemplazó a la original en la década de los 40, así como el claustro anexo, refugio de un pasado que se niega a desaparecer. Cruzando la transitada calle de Carrillo Puerto se encuentra el Jardín Centenario, que en otro tiempo fue el atrio de la iglesia,
limitado del lado poniente por 2 arcos de piedra que aparecen en esta solitaria postal de los años 20 y se conservan hasta la actualidad, con varios relieves en las columnas y el emblema de la Orden Franciscana en la parte superior. Hoy el parque es el punto de reunión y el lugar de paso para miles de personas que acostumbran sentarse a platicar entre sus andadores, visitar alguno de los cafés y bares que se han vuelto una escala obligada en la zona, o pasear junto a la Fuente de los Coyotes, otra de las imágenes que nos remiten a algún recuerdo grato en Coyoacán. El trazo desordenado del antiguo pueblo, con sus callejones y placitas, contrasta con la cuadrícula de la vecina Colonia del Carmen, que inicia a pocas cuadras y fue fraccionada en la época porfiriana. Justo en la frontera, este era el cruce de Cuauhtémoc y Aguayo a finales de los años 20, con varios puestos y vendedores situados frente a las puertas del mercado Luis Mondragón, que décadas después se convirtió en un gimnasio. La calle de Higuera es un camino muy transitado que conecta el centro de Coyoacán con el barrio de la Concepción. El punto principal de este cuadrante es el pequeño templo dedicado a la Inmaculada Concepción, mejor conocido como La Conchita, que en tiempos más modernos ha servido de locación para cintas como Maldita Ciudad, Ensayo de un crimen o Tizoc. La portada destaca por su decoración de estilo barroco, que incluye patrones geométricos y formas diversas, y está rodeada por un amplio jardín que aún hoy es un refugio de tranquilidad entre los sonidos de la capital. Aquí se encuentra una réplica de la cruz atrial que fue destruida en los años 90. La original se distingue en esta serie de fotografías de 1965 que retratan una fiesta popular en la plaza, con el típico torito, las luces y los juegos pirotécnicos entre la multitud. Los algodones de azúcar completan una escena que se niega a morir en los barrios de la metrópoli. Al poniente de la Plaza de la Conchita sobrevive un inmueble colonial que ha sido bautizado como la Casa de la Malinche o la Casa Colorada, y luce una fachada adornada con ajaracas donde también hay lugar para las leyendas urbanas, aunque lo cierto es que aquí habitaron los pintores Arturo García Bustos y Rina Lazo. Hacia el sur, en Pacífico y Fernández Leal queda otro vestigio de una larga historia. Este inmueble perteneció a la Orden de los Padres Camilos y ha cambiado poco desde los últimos años del siglo XIX, cuando fue captada esta fotografía en un entorno rústico. La arquería del frente es el distintivo principal y da acceso a un restaurante clásico del rumbo, que conserva el patio y los salones interiores, adornados con pinturas que recuerdan algunos puntos emblemáticos de Coyoacán, desde los arcos del Jardín Centenario hasta una tarde lluviosa esperando el tranvía frente al cine del mismo nombre. La calle de Fernández Leal antes llevó el nombre de Hidalgo y es la puerta de entrada al barrio del Niño Jesús, al sur de Coyoacán, situado más allá de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, donde este arco recibe a los visitantes, y una placa nos recuerda que aquí vivió el fotógrafo Manuel Álvarez Bravo. Desde el siglo XVI,
La capilla del Niño Jesús rige el paisaje local desde un lugar más alto que el de las casas aledañas, donde hay que subir un tramo de escaleras. Este era su aspecto cerca de 1930, con caminos de tierra y espacios baldíos en los alrededores. En la portada también se aprecia que los arcos laterales estaban cerrados y aún no tenía agregada la cúpula cubierta de azulejos que ahora se asoma entre los viejos callejones, habitados por incontables anécdotas. Uno de ellos es el de Cantera, con un trazo sinuoso que nos conduce al barrio de San Francisco. Detrás de un arco poco llamativo y casi escondido, este rumbo también conserva su templo original, dedicado a San Francisco de Asís, que fue planeado como capilla abierta en las primeras décadas de la colonia, con algunos cambios posteriores. El atrio es muy amplio y aún hoy es el sitio de convivencia para los vecinos, con jardines y canchas deportivas. En esta imagen captada hacia los años 30 lucía muy similar, con la cruz atrial que sigue formando parte del panorama. El interior es muy sencillo, con una decoración de estilo neoclásico donde aparece de nuevo el emblema de la orden franciscana. Para adaptarse a los nuevos tiempos y al crecimiento de la población, a un costado se levantó otra estructura más moderna y espaciosa, con 3 naves y algunas pinturas alusivas a la evangelización en nuestro país. Las calles cercanas mantienen nombres y formas que nos hablan de un origen remoto, y en ellas, los papeles de colores iluminan el cielo en los días de fiesta, lo mismo que esta escultura del santo patrono, ubicada unas cuadras más adelante. La avenida Francisco Sosa era la ruta principal de entrada a Coyoacán y también el camino que conectaba a esta localidad con San Ángel. Tiempo atrás fue llamada Benito Juárez, como atestigua esta placa, y a lo largo de su recorrido se pueden encontrar antiguas residencias de campo con muros de piedra adornados de ajaracas, nichos y hornacinas con figuras religiosas, además de esquinas pintorescas y privadas empedradas. Un ejemplo es esta vivienda, que la creencia popular asocia con el conquistador Diego de Ordaz y permanece en la esquina con 3 cruces, donde la llamativa caseta telefónica ya no existe. Esta vía atraviesa el barrio de Santa Catarina, donde también perdura una identidad particular. En la época prehispánica fue conocido como Omac, y aquí se construyó una capilla dedicada a Catalina de Siena, situada en una agradable plaza, presidida por la figura del historiador Francisco Sosa. A espaldas de la iglesia, la calle de Melchor Ocampo nos lleva a los viveros de Coyoacán, un jardín creado por el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo y donado a la ciudad a inicios del siglo XX. Este sitio es el escenario de múltiples tarjetas postales, donde se muestran los trabajos de cultivo de árboles que se realizan en el interior, así como las áreas recreativas y los andadores que aún disfrutan los paseantes. En la calle del Presidente Carranza, un mosaico en la fachada de este edificio guarda el recuerdo del Cine Esperanza, una sala muy popular en la zona, que en los años 60 destacaba en un horizonte ya poblado de edificios nuevos. La toma fue realizada por el fotógrafo holandés Bob Schalwijk, quien es vecino del legendario Callejón del Aguacate desde hace medio siglo.
Durante su estancia en México, Bob ha retratado las escenas urbanas y sociales de una ciudad que se renueva constantemente. Salí de Holanda en 57, entonces llegamos a México y tomaba fotos de la ciudad y salimos fuera. Me enamoré poco a poco, muy rápidamente realmente. Bueno, Coyoacán es una ciudad fabulosa. A fin de cuentas, Coyoacán fue el lugar donde los conquistadores se asentaron mientras que se estaba destruyendo Tenochtitlan y empezando con la Ciudad de México. Y aquí a una cuadra, la avenida Francisco Sosa, tiene casas de este tiempo. Caminando hacia el poniente de Coyoacán, en la calle de Salvador Novo se encuentran 3 viviendas cuyos inquilinos dejaron huella en el imaginario popular de Coyoacán. La primera es la llamada Casa de Alvarado o Quinta Rosalía, uno de los inmuebles más famosos de este cuadrante, que fue construida en el siglo XVIII. Por varios años perteneció a la arqueóloga Celia Nuttall, y a finales de los 90 fue la última morada del escritor Octavio Paz, ganador del Premio Nobel de Literatura. Hoy este recinto alberga la Fonoteca Nacional. En la contraesquina, un par de anuncios señalan que aquí estuvieron la casa y el estudio de Salvador Novo, poeta y cronista de la capital, que así fue captado en un reportaje de Sociales a inicios de los años 70. Muy cerca, la Quinta La Escondida fue el hogar de la actriz Dolores del Río, protagonista de cintas como Las Abandonadas o María Candelaria. Al inicio de la avenida Francisco Sosa está el Puente del Altillo, una estructura colonial que atraviesa el río Magdalena y ha sido el motivo de varias postales a lo largo del tiempo. Aunque hoy este cauce transporta aguas residuales, su presencia da vida a un breve andador que contrasta con el tráfico cotidiano que fluye a unos metros. Junto a él se levanta una pequeña capilla destinada al culto de San Antonio de Padua, en un punto que conserva el antiguo nombre de Panzacola. Su arquitectura es de líneas simples, con la figura del santo en la parte central, y es una importante referencia para los peatones y automovilistas que circulan por Universidad, así como el punto de partida para un encuentro con el pasado. Al suroeste, Coyoacán limita con el barrio de Chimalistac, el lugar de los escudos blancos, cuya historia también se desarrolló a la vera del río Magdalena, que propició el cultivo de árboles frutales en los alrededores. Uno de los ejes principales es el Paseo del Río, que sigue el trazo del mismo. Antes de su fraccionamiento, este cuadrante era la huerta del Colegio del Carmen, fundado en el siglo XVII por los religiosos carmelitas, quienes construyeron 3 puentes de piedra para cruzar el afluente. El más famoso es el de Oxtopulco,
con una atmósfera enigmática que ha inspirado varias leyendas y relatos. Aunque ahora este tramo del río está entubado, su viejo aspecto perdura en una postal de los años 20. Otras tomas de la época nos permiten conocer los alrededores del Puente del Púlpito, un paisaje típico de soledad y vegetación que caracterizaba a lo que entonces eran las afueras de la ciudad. La estructura permanece en pie, casi frente al cruce con Río Chico. El corazón de Chimalistac es el templo de San Sebastián, que fue construido en el siglo XVI y se mantiene aislado del ajetreo y del intenso movimiento de la zona, a pesar de estar rodeado por importantes avenidas. En el interior hay un interesante retablo dorado con pinturas que representan algunos misterios del Rosario, y al frente, el jardín fue rebautizado para honrar al escritor Federico Gamboa, quien inmortalizó este poblado en la célebre novela Santa de 1903. Las calles cercanas también hacen un homenaje a esta obra y a sus personajes, que a su vez fueron protagonistas de la primera cinta sonora en México, filmada en este rumbo y estrenada en 1932. Muy cerca de este punto, por la calle del Secreto se llega a la ermita o Cámara del Secreto, otro de los espacios que integraban el Colegio Carmelita. Aquí se practicaban la oración y la meditación, y curiosamente, la acústica del interior permitía a los religiosos comunicarse en voz baja de un extremo a otro. La urbanización posterior convirtió este sitio en una plaza triangular, pero no ha alterado el ambiente de quietud y solaz que hace honor a su nombre. En el cruce de Fresno y Pimentel, a una cuadra de los restaurantes y oficinas de Insurgentes Sur, una fuente adorna el lugar donde tiempo atrás estuvo el Gran Fresno de San Ángel, un enorme árbol que desapareció ya entrado el siglo XX, pero sigue presente en la nomenclatura de la colonia. Desde este antiguo paraje, las cúpulas del Carmen son una visión constante y nos dan la bienvenida a San Ángel, una población que ha visto pasar muchas tardes desde que Manuel Paino emprendió un viaje sentimental. Como pueden ver, este trabajo se requiere o de un buen de una buena investigación, de un buen guión y, lo va haciendo muy ameno, ¿no? Y aparte sí nos establece como su bagaje cultural en el sentido de los estilos arquitectónicos, ¿no? El barroco, el neoclásico, eh, el, el, la arquitectura novohispánica y la contemporánea, cómo va cambiando el tiempo, hace contrastes de avenidas con fotos antiguas, ¿no? Y creo que también nos va
nos va metiendo a toda la cultura que ha habido en Coyoacán con los escritores, Novo, Paino, y otros más, Octavio Paz. O sea, creo que es un paisaje cultural, visual, que nos hace que vayamos también nosotros a hacer ese turismo dentro de la ciudad. Es un trabajo de un programa muy importante, ¿no? Ustedes cómo lo ven, es para que ustedes se den cuenta de cómo pueden abordar también su tema, ¿no? Y cómo hacer, si quieren embellecer su colonia, cómo hacer que se vuelva turística y que se vuelva amena culturalmente, cómo abordarlo para que también en su espacio cultural sea símbolo de cultura, ¿no? También es un reto para las colonias emergentes, para las colonias populares, ¿no? Cómo simbolizar eh, 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 lo que ya está en otras colonias, ¿no? Como en este caso Coyoacán, que pues, desde el tiempo de la conquista, ¿no? O sea, sí hay una larga duración de historia y de cultura, pero también nosotros cómo poder embellecer nuestros barrios para ir en contra también para hacer un cambio, supongamos, ¿no? Con toda la violencia que viven las colonias populares. Y bueno, pues ustedes díganme cómo lo vieron, si se dan una idea para hacer su trabajo, platiquen, porfa. Sí, también creo que es importante que miremos la parte de cómo, a lo mejor no lo van a hacer tal cual, ¿no? Lo hace no sé si es reportero, pero la parte donde utiliza las fotos antiguas, ¿no? Bueno, ahí habrá que ver de dónde las saca y cómo hace esta comparación del antes y el después. Me parece interesante esta forma. Gaby, yo creo que lo pueden sacar del archivo de fotografía del museo o también de la hemeroteca.